Quedaría obviamente muchísimo más que hablar sobre este consejo evangélico de la virginidad consagrada, pero como digo, lamentablemente no se trata de una presentación formal o de un curso de teología o de espiritualidad de la vida religiosa o algo parecido, sino unos ejercicios espirituales que a lo que están llamados es a renovar nuestra amistad, nuestra unión esponsal con Jesucristo, la conciencia de nuestra llamada fundamental a la santidad y nuestra llamada específica a la vida religiosa, y para vivir en serio nuestra consagración y la misión que se nos ha confiado. Pero sí, de la virginidad consagrada se me ha quedado una cosa muy importante que decir, y que yo creo que puede ser un pensamiento muy fecundo y que les puede hacer, como me hace a mí, obviamente, muchísimo bien. Es verdad que he repetido y lo he dicho a lo mejor con un lenguaje gráfico que no es habitual en la manera en que muchos predicadores se expresen, que la virginidad consagrada no reside sobre todo en la biología. Cuando digo eso, no he dicho el padre, ha dicho que no he dicho que no importa, es muy importante la biología, pero es un signo físico de una realidad sobrenatural, de una realidad mucho más profunda, que es la virginidad del corazón. Creo que esas palabras del Señor en el Evangelio: si deseas a una mujer en tu corazón y has cometido adulterio, o a una mujer o a un hombre, biológicamente sigues siendo virgen, porque tus deseos no cambian tu anatomía, no cambian tu biología, pero has cometido adulterio en tu corazón. Luego, claramente el Señor indica que la pureza del corazón, que es una bienaventuranza preciosa, la pureza del corazón es la condición de posibilidad para ser vírgenes consagrados o consagradas. Entonces, esto que quiero decir tan importante antes de pasar al siguiente tema es lo siguiente: no es posible que el pecado, todos los pecados, el peor de todos los pecados, tenga la última palabra en mi vida y no la misericordia de Jesucristo. Y creo que esto tiene que ser un pensamiento muy, muy tranquilizador, muy pacificador para todos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gracia es la omnipotencia de Dios actuando en nuestra vida. El pecado, que tiene pues al final en su origen último a Satanás, al diablo, siempre es una realidad finita, no infinita. Por lo tanto, no es posible que el pecado mortal, piensen a lo mejor en una religiosa que ha violado sus votos religiosos, que ha tenido relaciones sexuales siendo una mujer consagrada en la Iglesia, pues si era virgen físicamente, lo probable es que haya perdido la virginidad física. El sacramento de la reconciliación, la confesión, no te promete devolverte la virginidad física, pero claro que te devuelve la virginidad consagrada. Entonces yo creo que es un pensamiento maravilloso, que además da muchísima esperanza. Al que no nos quede este, bueno, claro, yo ya, como he metido la pata, como ya he fallado, como ya pues no va a ser lo mismo, porque esto se ha ensuciado, ya esto, por más lejía, esto no hay quien lo limpie. Oiga, pero ¿en qué concepción tiene usted de Jesucristo, de la misericordia, de su victoria en la cruz, del Salmo 50, crea en mí un corazón nuevo? No es pásame por la lavadora. No, que es que el corazón que pecó no es el corazón que se me ha dado en la confesión, por eso me han dado uno nuevo.
No me han dado uno reparado, no me han dado uno con un remiendo. No es un corazón que ha pasado por el taller, que bueno, pues parece... No, esa persona ya no existe. Existe el hombre nuevo, la mujer nueva en Cristo cada día. Entonces, de este pensamiento, dos aspectos muy importantes quiero subrayar. Primero, que me lo crea yo, que soy el que ha pecado y el que ha sido infiel muchas veces en su corazón a la unión esponsal con Jesucristo. Por eso, igual que todo pecado de un casado en esta materia es adulterio, si no estuvieran casados pues es fornicación, pero en el casado es adulterio, también lo es para mí que estoy desposado con Jesucristo. Ahora, el perdón de los hombres no es como el perdón de Dios, o el perdón de Dios no es como el perdón de los hombres. Entonces, el primer pensamiento es que me crea yo que Él me ha perdonado. Y perdonarme es restituirme a la vocación original de la virginidad consagrada. Todos los pecados de la humanidad, todos puestos juntos, al lado de un acto de la misericordia de Dios, de una gota de su sangre en la cruz, no es nada, palidece frente a la victoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Fíjense que esas son las palabras que dice el sacerdote en la fórmula de la absolución. Y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Bueno, o me ha perdonado o no me ha perdonado. Pues ha creado un corazón nuevo, un corazón virgen, que no es el corazón que ayer le fue infiel. Ese es el primer pensamiento. Que me crea que Jesucristo perdona así, que la omnipotencia de Jesucristo es recreadora, es redentora. Cuando San Pablo habla de hombres nuevos, bueno, pues somos hombres nuevos el día de nuestro bautismo y lo que se daña después del bautismo en la gracia del arrepentimiento y de la misericordia de Dios. Primer pensamiento. El segundo pensamiento no es aparentemente tan importante como lo que acabo de decir, que es lo más grande, que es que Jesucristo me ha perdonado y me ha tomado de nuevo para ser su esposa. Porque si yo tengo que perdonar 70 veces 7, no tendrá que Él ser así. Será porque Él es así. Dar es donar. ¿Qué quiere decir perdonar? Perdonar. Dar otra vez. Él me da su amor, me da, dona. Yo lo malgasto, lo ensucio, lo malcillo y Él me lo vuelve a dar, me perdona el don que yo desperdicié. No, me parece una cosa maravillosa. Pero el segundo pensamiento, siendo aparentemente menos importante, probablemente en la práctica para ustedes sea mucho más difícil. Que es que nosotros, a diferencia de Jesucristo, no miramos a los demás como personas nuevas, sino las miramos ya para siempre a través de lo que han hecho. Y no lo podemos evitar. Sí, claro, sí, ahora con cara de buenecita, pero... Y no sabemos el currículum de cada una. Currículum que, por otra parte, le pedimos al Señor que no tenga con nosotros. Porque el problema no es si Jesucristo me ha perdonado o no, si yo me lo creo o no, que ojalá me lo crea. El problema es que yo no me creo, que ni me ha perdonado a mí, mucho menos que ha perdonado a la otra. Entonces yo la miro como una persona ya para siempre ensuciada, o la miro como una persona redimida. Tengo la mirada de Satanás, que siempre te recuerda lo malo que has hecho, o la mirada de Cristo,
que restaura a una persona. ¿Ustedes se creen que Jesús no se sabía el currículum de la samaritana? Vamos, que si se lo sabía, se lo recita entero. Tan es así que le dice: veo que eres un profeta. Pero le da de beber. La incorpora a su amistad. Es decir, la gracia virginiza a una persona. La virginidad, ¿se acuerdan que les decía ayer? No es un folio, no es un papel en la oficina de la provincial. Eso es el testimonio de una realidad. Y yo creo que esto es algo que deberíamos de pararnos a pensar. Primero personalmente, pero después ustedes institucionalmente o comunitariamente, que es una palabra que le gusta mucho a las monjas. Bueno, pues si comunitariamente se hablan de tantas cosas, hablen de esto, que es lo más importante. Yo me creo que somos una pandilla de mujeres que todas hemos pecado y todas estamos perdonadas. Pero no es que pequé y me perdonan, no, que peco y me perdonan, y peco y me perdonan. Y así es la historia de mi vida. Y no hace falta hacer un recorrido sencillo a poco que hayamos leído para ver la historia de los grandes santos. Historias de hombres y mujeres perdonados, virginizados. No le habré imitado al nacer porque nací en pecado, no le habré imitado al vivir porque he pecado muchas veces, pero puedo morir una vida inmaculada. Estamos llamados a tenerla a ella, a la Santísima Virgen, por modelo y por ejemplo. Fue concebida inmaculada y yo no. Vivió una vida inmaculada y yo no. Murió una vida inmaculada y yo puedo morir una vida inmaculada. Porque al final la historia de nuestra vida es el triunfo de la gracia. La gracia que ha vencido mi historia de pecado. Porque no hay historia de gracia que no vaya entrelazada con la historia de mi propia miseria. Ahora, la pregunta es, ¿eso que yo con lágrimas en los ojos le pido a Jesucristo, no se lo estoy negando tantas veces a mi hermana de comunidad? ¿Se acuerdan del que tenía una deuda muy grande y se la perdonan porque se echa a llorar y le querían vender a él con su familia y con sus hijos y con sus bienes hasta que pagara, pero pide perdón y se la perdonan, sale, se encuentra con el que le debe una miseria y vamos, casi lo crucifica? Y se lo cuentan al rey y le traen de vuelta hasta que pague lo último que debía. Y a lo mejor nosotros hemos hecho mucho daño a muchas hermanas por cómo las hemos maltratado verbalmente, mentalmente y institucionalmente. Pues a mí me parece que toda esta cuestión pasa a través de la profesión de los consejos evangélicos, a través de nuestra experiencia de reconciliación con Jesucristo, que es el esposo. O sea, Él, que es 3 veces santo, me ha perdonado. Yo, que soy una sinvergüenza, no la puedo perdonar a ella. Y siempre es machacando a la persona. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí que como esposa no tengo la mirada del esposo? Porque él no la mira a ella como la estoy mirando yo. Yo creo que hay mucho que pensar en esto y mucho que pedir perdón. Y si de unos ejercicios espirituales sale que 2 hermanas se reconcilien, decir, yo te tengo que pedir perdón porque yo he hablado muy mal de ti. Pues no se crean que no se ha producido pequeño milagro en una congregación. Hermanas, yo he dado ejercicios más de 40 años en el mundo entero. Yo he estado dando ejercicios en un monasterio de clausura en México y en plenos ejercicios, como estoy con ustedes, un grupo más pequeño de hermanas contemplativas, pero era una comunidad con 30 o 40 hermanas de clausura, Me dice una hermana, pues así como vieron ustedes aquí, me dice, ¿usted sabe que aquí hay 2 hermanas
que llevan 10 años sin hablarse. Hermanas, no es que una esté en la punta de ustedes que son de vida activa de África, no, en la misma casa de clausura. 10 años comulgando sin hablarse. O sea, las cosas que pasan en la vida religiosa, hermanas, es que a veces no pasan ni en la calle. Y ustedes lo saben. Entonces, esto es como una coletilla de lo que no me dio tiempo a decirles ayer, pero creo que se darán cuenta que es importantísimo. Porque si yo no las miro, ¿y quién soy yo que soy igual de desastre que ustedes? Si yo no las miro a ustedes con la esperanza de la llamada a la santidad, ¿qué hago yo aquí? Para que sigan caminando después de que terminen estos días con el mismo San Benito pegado a la espalda de lo que tú eras. Imagínense que nos volvemos a encontrar durante unos años. ¿Saben la cosa más fea que yo le puedo decir a ustedes si nos volvemos a encontrar? Hermana, qué alegría, pero si no ha cambiado usted nada. Hombre, padre, espero que en estos 5 años haya cambiado un poco, ¿no? ¿Cuál era la palabra más importante que les dije en los primeros 5 minutos de este retiro? La palabra cambiar. Pero a ver si es, primero, si me creo de verdad, yo, que a mí me han perdonado y me han dado un corazón nuevo. Y segundo, si de verdad me creo que Dios ha perdonado a mi hermana. Pero no te creas que te ha perdonado si no crees que la ha perdonado, le ha perdonado. Habiendo dicho esto, pasamos al siguiente consejo evangélico, que me parece que obviamente es de la entraña, de la encrucijada de la llamada que hemos recibido. Ustedes se acuerdan, vamos a hablar de consejo evangélico de la pobreza. Ustedes recuerdan que dijimos que la virginidad consagrada era imposible que fuese una vocación en el Antiguo Testamento porque es una relación de iguales, la unión esponsal, y en el Antiguo Testamento la que es igual a mí es Eva, es Adán, la que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No hay otra vocación. Con Dios, que es infinitamente superior a la criatura, al encarnarse, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él se hace igual a mí. Él se hace carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y por eso se puede establecer un nuevo modo de unión. El matrimonio es preexistente y Él lo transforma, le da un nuevo significado, lo convierte en algo que no era, que es sacramento de la unión con Cristo esposo. E introduce un nuevo modo de unión con Él, que es literalmente la vida del cielo, que es la unión inmediata, que no es sacramento, porque en el cielo no hay sacramentos. Bueno, pues de la misma manera, la pobreza jamás aparece como una bienaventuranza o como un don de Dios en el Antiguo Testamento. La pobreza es expresión de la radical novedad de la aparición de Jesucristo en la historia, que contra todas las costumbres de su tiempo, que contra todos los movimientos de su tiempo, Él invita al discipulado, al seguimiento, a la sequela Christi, al seguir tras de las huellas de Cristo, el seguimiento de Cristo. Él invita a ello por medio de esta vocación nueva que introduce y que, interesante, siempre va inseparablemente unida a la virginidad. De tal manera que la pobreza evangélica no se puede entender si no es en relación a Cristo. Y en esto, lamentablemente, la teología moderna, que ya no es ni siquiera moderna, ha hecho muchísimo daño a la Iglesia y ha hecho muchísimo daño particularmente a la vocación religiosa.
donde se han confundido los pobres como un argumento sociológico en vez de un argumento evangélico, en todo lo que concierne a la teología de la liberación, que por cierto tuvo un gran comienzo, un triste comienzo en este país, con algunos de los primeros guerrilleros, sacerdotes en este país en los años 60, y ha hecho un daño demoledor a la Iglesia. Entonces, nosotros estamos en los parámetros del Evangelio, no de la sociología. Entonces, aparece Jesucristo que, hablando de sí mismo, y tenemos expresiones abundantísimas en la palabra de Dios, donde se nos recuerda que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, ustedes recuerdan, para enriquecernos con su pobreza. Y esto aparecerá abundantísimamente expresado en los pasajes del Evangelio. Al comienzo de su predicación, sea en San Lucas o en San Mateo, Jesucristo, que sube a la montaña, se sienta, y se sienta no porque está cansado de la subida, se sienta porque sentarse es hablar con autoridad, la cátedra, que es donde se sienta el obispo en una iglesia, para enseñar con autoridad. Cristo se sienta para dar la nueva ley, no la del Pentateuco, en el caso de San Mateo, y en esos 5 capítulos, del 5 al 10, como un nuevo Moisés, un nuevo Pentateuco, nos deja la nueva ley, que no es la del sermón del Sinaí, las tablas de la ley, sino la del sermón de la montaña, que comienza con las bienaventuranzas. Y entre las bienaventuranzas, una de las fundamentales es bienaventurados. Quiere decir, les estoy dando una buena noticia. No he venido aquí a ser profeta de desgracias. Bienaventurados, felices, alegres, como ustedes quieran buscar la palabra, los pobres, o en otro sitio los pobres de espíritu, que es lo mismo. Bienaventurados los pobres. Bueno, es como todo en la palabra de Dios. Lo primero tendré que preguntarme que si yo me lo creo. Si de verdad que me creo que es una bienaventuranza, pues será algo que yo busco en mi vida y a lo que me siento llamado en la vida. Ahora, si repito esas palabras, pero busco las riquezas ávidamente, con avaricia y ansiosamente, y sigo repitiendo las bienaventuranzas y cantándolas con la guitarra, pues estoy viviendo en una mentira, en un engaño y en una fantasía. Quite, que de la pobreza no hay bienaventuranza ninguna. Eso es una desgracia. Lo mismo que pensaban en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el pobre Job? Metáfora perfecta del Antiguo Testamento. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Resumido, en las riquezas. ¿En qué consiste la desgracia de la pelea con el demonio? Que mata a sus hijas, que mata a sus siervos, que mata a sus rebaños, que mata a los pastores, la pobreza. Es literalmente el Nuevo Testamento y el Antiguo en esto son diametralmente opuestos. Pues muchos de nosotros a lo mejor es que estamos viviendo en el libro de Job. Como tampoco creen mucho en la vida eterna, pues entonces, después de las luchas con el demonio, Dios vio que le fue fiel y le dio más mujeres y más hijos y más vacas y más camellos y más cabras, y vivió plácidamente y conoció a los niños de sus niños y ya se murió tranquilamente, porque como cielo no había, o no tenían muy claro eso del cielo, pues si yo me lo creo, y si no, Jesucristo se pasa los evangelios de su vida pública hablando del reino de los cielos. Y ustedes miren a la iglesia de hoy, especialmente en este continente, y nos pasamos la vida hablando de las cosas de la tierra. Yo no digo que no tengan importancia, pero no son de las que más habla Jesucristo.
Es que el reino de los cielos... ¿Pero a quién le importa el reino de los cielos en la iglesia de hoy? No, aquí lo que importa es la educación, la salud, el progreso, el desarrollo, el no sé cuánto, la tierra. Job. Porque esas cosas son músicas celestiales. El hecho incontestable es que te mueres. ¿Y luego qué? Porque miren, analfabeto o con doctorado, te mueres igual. Y el doctorado, ni el nivel educativo, ni la promoción social, ni la promoción de la mujer, te acerca 1 milímetro a la vida eterna. El cielo puede estar lleno de bastantes analfabetos, pero no es seguro que todos los licenciados vayan al cielo. Bueno, yo estas cosas me las creo, ¿no? Porque si no, esto no es una bienaventuranza. Como ustedes bien saben, la palabra de Dios que predica nuestro Señor Jesucristo, primero se cumple en Él. Entonces, Él es el cumplimiento de la palabra. Lo que Él dice se ve dibujado, escrito, testimoniado en la vida del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante la revelación de la pobreza en la plenitud de los tiempos, cuando se encarna el Verbo? Bueno, hemos dicho 2 Corintios 8:9, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos con su pobreza. Lo que es incontestable, otra cosa es que entendamos el valor evangélico o el sentido teológico, pero lo que es un hecho al leer los evangelios es que Jesús ha elegido la pobreza. Y es una elección que hace su Padre. Esto tendrán por señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, la palabra pesebre nos parece tan bonita, pero vamos, que donde comen los animales. Lucas 2:12. ¿Esto cómo se llama en teología? El ángel les da una señal. Eso se llaman el testimonio mesiánico. Les da un signo para que ellos descubran la realidad. El signo es que en un contexto de pobreza ha nacido, ha entrado en la historia, ha venido al mundo el Hijo de Dios. ¿Por qué prefiere la pobreza? ¿Por qué hay una elección de Jesucristo en favor de la pobreza? Por una razón muy sencilla, porque a Él a lo que ha venido es a dar testimonio de que es Hijo. ¿Y el Hijo por qué es radical pobreza? Pues para demostrar que Él en todo, absolutamente en todo, depende del Padre. Entonces, testimonio filial. Quiero demostrar con la pobreza. Fíjense que esto luego se traduce maravillosamente a la vida de ustedes. Cuanto más pobremente vivan, más creerán que ustedes son hijas de Dios. Yo no sé cómo viven estas mujeres, bueno, no tienen nada. Debe haber un Dios en el cielo que las cuida. Entonces, de verdad, mi conciencia de mi consagración por la pobreza evangélica es testimonio. Recuerden que hemos dedicado una charla, y no creo que sea tan común que los sacerdotes dediquen una charla a hablar del Padre. Bueno, pues aquí lo tienen. Yo quiero que todo el mundo sepa que Dios es mi Padre. ¿Que qué me va a faltar? Nada. ¿De qué me tengo que preocupar? ¿O no me creo lo de los lirios del campo y los pajaritos del cielo? Mira, déjese de poesías. Aquí... ¿Cuánto tenemos en la cuenta, hermana? Entonces, o me lo creo o no me lo creo. Yo creo que es mucho más honesto que un grupo de 60 mujeres salga de aquí diciendo: padre, si es que yo no me lo creo. Oiga, mire, me quito el sombrero. Gracias por su honestidad. Pero salir de aquí oyendo estas cosas, haciendo así reverentemente, qué bonito los ejercicios, cuánto me han ayudado, y nada cambia, no sirve para nada.
es vivir en una mentira, es vivir en una esquizofrenia espiritual, que por un lado de la boca digo una cosa y por el otro lado de la boca hago la otra. Me parece mucho más honrado decir, mire, padre, es que yo no tengo fe para vivir así. Pues maravilloso, gracias por ser humilde, pues pídela, para eso está la capilla. Entonces, la primera razón, para que todos sepan que yo soy el Hijo de Dios, Jesucristo. He nacido en radical pobreza, para dar testimonio de que soy hijo. Pero no solamente elige la pobreza para nacer, elige a los pobres entre los que nacer. De hecho, dirá que ha sido enviado a evangelizar a los pobres. Lucas 4:18. A mí me sobrecoge la cantidad de niños en este mundo que hay sin educar. Las religiosas de la Iglesia Católica a lo mejor no pueden educar a todos los niños pobres del mundo. Lo que no entiendo es por qué hay tantas religiosas y religiosos evangelizando ricos. Porque no dice en ningún sitio en los evangelios los ricos son evangelizados. Pero anda que no les gustan a los religiosos evangelizar a los ricos. Y tener colegios de superélite y de no sé cuántos. Pues ponga 4 palos con 3 ramas de palma y dé con un palo en el barro y enseñe el abecedario. Pero es incomprensible que en cualquier país que voy, los mejores colegios de casi todos los países católicos son colegios de religiosos. No sé, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Que hay que evangelizarlos? Sí, haciéndoles más pobres. Pero eso no se lo decimos a los ricos, líbreme Dios, porque no dura un niño en ese colegio. Previene la pobreza y prefiere a los pobres. Por eso es tan importante el contexto en el que se está viviendo el Evangelio. Prefiere la pobreza, prefiere a los pobres. En tercer lugar, los pobres prefieren a Jesús, son los que son capaces de reconocerlo. La gente que odiaba a Jesús, los escribas, los religiosos, los fariseos, los ancianos. Juan 7:48. ¿Acaso algún magistrado, que eran bastante religiosos, o fariseos, que ni te cuento con la ley, ha creído en él? Pero es esta gente que ignora la ley, que son unos malditos. Pero si de quién iba rodeado Jesucristo, sino de la chusma de este mundo. Y ese mismo reproche nos deberían de hacer. ¿Pero quiénes son los católicos? Si son una pandilla de miserables, pues mira, lo debemos de estar haciendo muy bien. Después, son bienaventurados los pobres, no solo Jesucristo. Bienaventurado Jesucristo que ha elegido, pues bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y ustedes me pueden decir, ¿para qué me sirve para mí el voto de pobreza? Para que sea mío el reino de Dios. ¿O es que no quieren ir? Pues si te lo está diciendo, si tú quieres entrar en el reino de Dios, bienaventurados los pobres. Miren, hay un montón de cosas de las que los evangelios no hablan. Pero si de algo hablan los benditos evangelios, hermanas, y siempre dice lo mismo, es de la maldición y del peligro de las riquezas. A nosotros nos escandaliza que una mujer, que una religiosa, que una hermana, la vieron con un hombre haciendo lo que no tenía que hacer. Bueno. Se entera, vamos, esto es como el lucero del alba, de un confín al otro de la tierra. Y tienes un montón de hermanas apegadísimas a cosas materiales que no hay manera de que renuncien a ellos, y eso no es adulterio. Pues igual que hay adulterio del 5.º mandamiento y hay adulterio del 6.º mandamiento y del 7.º mandamiento. Pero eso nos da igual. En todo caso, a lo mejor si una tiene algo que yo no tengo, en todo caso le tengo envidia. Mira, esa, claro, como su familia es más rica, pues le han traído no sé qué. No, es que esa tiene mucha gracia y se relaciona muy bien con los ricos y no sé cuánto. Pues claro, y te dan cosas.
Y las cosas materiales son pegajosas que ni te cuento. Qué fácil es que entren las cosas materiales en los conventos y no hay quien las saque ni a patadas. Es que uno nunca sabe. Es que si nos puede hacer falta dentro de 20 años. Bueno, si te hará falta dentro de 20 años, no te lo dará Dios dentro de 20 años. Y vivimos con un cerebrito pagano, porque ni tenemos esposo que nos va a cuidar, ni tenemos padre que nos va a cuidar. O me las busco yo, o aquí no te ayuda nadie. Y vamos viviendo así. Y no solamente lo hacemos mal, sino que envidiamos a las que lo hacen peor que nosotros. Y muchas veces cuesta a las personas en autoridad decirle, oye, ¿y tú qué haces con eso? Oye, pero ¿tú cuántos pares de zapatos tienes? Y se acumula. No, es que claro, si a lo mejor me mandan a la selva, tengo que llevar las botas de patatín, y si me mandan a no sé dónde, pues tendré que llevar las chancletas de no sé cuál. Es que te quedas atónito. Y fíjense que les estoy poniendo ejemplos ridículos. Hay cosas mucho más graves. Y ya no te cuento si te empiezas a comportar como una rica, que empiezas tú a dar. Y lamentablemente, a quienes empezamos a dar es a nuestras familias, que son los que no han hecho voto de pobreza, pero son más pobres que nosotros muchas veces. Ay, es que mira, es que tengo una sobrina, que es que la pobre... Pero vamos a ver, ¿desde cuándo los pobres son los que dan las limosnas? Si la cuestión no es a quién se lo vas a dar, si es por qué lo tienes. No tendrías que estarte rompiendo la cabeza si lo tienes que dar si no lo tuvieras. Pero de esto, en general, y mire que conozco poco su congregación, por eso tengo toda la libertad del mundo de decir lo que me dé la realísima gana, pero no creo que me equivoque mucho, cuesta mucho. Y cuanto más mayor la hermana, ya se cree que tiene, que es comandante general de las Fuerzas Armadas. Cualquiera le dice nada. A la novicia, con la punta del pie. Pues esto me parece que es gravísimo, hermanas. Y además soy muy consciente de que estas cosas se predican muy poquito. Que lo importante es que las hermanas estén contentas, que se vayan felices a sus comunidades, que piensen que son estupendas, totalmente reafirmadas. Yo no he venido aquí a reafirmar a nadie. ¿Quiénes son los pobres? ¿Qué es la pobreza? Nace de la humildad y de la confianza del corazón. Es imposible hacer oración y no querer ser pobre. Les he dicho que la oración es lo más íntimo de una persona, pero es lo más misterioso de una persona. Y por eso la vida de oración de una persona es muy difícil saberla. Lo que no es difícil saber es cómo vive los consejos evangélicos. Cuando tú ves que una persona cada vez disfruta más de la amistad del Señor y necesita menos de las criaturas, esa va por buen camino. Cuando tú ves que a una persona le dan cada vez más igual las cosas materiales y ves que es que no tiene apego a nada ni le interesa nada, esa hace oración. La oración no se ve, pero se nota en el testimonio de una persona. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque no brota de la humildad del corazón. Desde lo hondo a ti grito, Señor, la soberbia hace metafísicamente imposible la oración. Es el que se autoafirma, el que se confirma a sí mismo. Es decir, que su alma, el pobre de espíritu, es la persona desapegada. Este es uno de los engaños más comunes. Sí, pero si lo tengo, pero no sé qué, pero hermana, si yo no estoy apegado a esto. Ah, no, pues démelo. Ah, no. Pues entonces no me diga que no está pegada. No se engañe. Pero es que además, por si nos quedara alguna duda, no solamente son bienaventurados los pobres
en el espíritu. Son malditos los ricos. Ay de vosotros, ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque gemiréis y lloraréis. Lucas 6, 24, 25. Miren, eso está ahí en español. El que lo quiera leer, que lo lea. El que se lo quiera creer, que se lo crea. Por eso la bendición que Jesús hace sobre la pobreza se entiende mucho mejor cuando la contrapone a la riqueza como una maldición. Si la pobreza es bienaventuranza, esto tiene que ser maldición. Y desde luego siempre va asociada en el mensaje de Jesús, en las enseñanzas, en las parábolas, en la doctrina, siempre va asociada la riqueza a peligro. El peligro de... Bueno, pues, hermanas, ¿para qué vamos a poner nuestra vida en peligro? Así como cuando tengo unas relaciones o unas amistades con un hombre, con una persona, lo que sea, que puede poner en peligro mi castidad, se me deberían de encender unas alarmas. ¿Por qué no se nos encienden esas mismas alarmas cuando tenemos el peligro de las riquezas? Pues no ponga a sus hermanas en peligro, como debería de vigilar una superiora o una maestra o una provincial o la general o la que sea. No ponga a sus hermanas en peligro. Avísele de los peligros. Es tu obligación. Ah, no, yo no le digo nada. Claro, como ahora ya no son superiores, ahora son animadoras. No sé qué es lo que hay que animar. Pero este es el vocabulario que se usa hoy en día para hablar a las religiosas. No, porque entonces ellas no crecen ni maduran. Si fueran maduras no habrían hecho todas las tonterías que han hecho. La madurez no se presupone, la madurez se testimonia. Demuéstrame, porque lo que tú has hecho, eso no me demuestra ninguna madurez. El desobediente no es maduro. El que falta a la pobreza no es maduro. El que tiene el corazón sucio no es maduro. ¿El peligro dónde está? ¿En las riquezas? No, en el corazón enfermo, en el corazón herido. La creación es obra de sus manos y vio Dios que era bueno. Pero esto es tan grave que el Señor llega a decir: qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Mateo 19, 23. Qué difícilmente entra el rico en el reino de los cielos. Bueno, pues ¿para qué vamos a buscarnos más dificultades? No nos cuesta ya y no nos parece difícil la vida de todos los días. Pues no te busques más peligros y más dificultades. Qué raras veces saben los ricos poseer sus riquezas sin apego, poniéndolas al servicio de Dios, procurando con ellas su propio bien verdadero, haciéndolas benéficas para los hombres. Normalmente la posesión de riquezas ocasiona el apego a ellas y viene a ser un grave obstáculo para el crecimiento en la caridad, es decir, en el amor al Señor y en el amor a los hermanos. San Juan de la Cruz, hablando de la vida espiritual que se aplica a la oración, a la castidad, a la pobreza, lo que sea, dice así, pone el ejemplo del pájaro solitario. Dice, si tú quieres que un pájaro, que un águila no vuele, le puedes atar las alas. Se las puedes atar con alambre o se las puedes atar con hilo. Y pregunta él, ¿qué es más fácil cortar, el alambre o el hilo? Todo el mundo dirá, es más fácil cortar el hilo que el alambre. Y dice él, ¿y qué? Mientras no lo cortes, el pájaro no va a volar. Yo quisiera imaginarme que todas son ustedes águilas, que hace tiempo, que antes de entrar por esta puerta,
dejaron todos esos alambres que no te dejaban volar. Pero ¿de qué te sirve haber dejado los alambres en la calle si entraste con todos esos hilos? Miren que es fácil cortarlo, facilísimo, pero hasta que no lo cortes, no va a volar. Y si de unos ejercicios espirituales uno se deja iluminar y dice, ¿y en estos momentos de mi vida qué alambres o qué hilos yo no he cortado? Porque te puedes pasar la vida entera aquí y esto en vez de ser un convento, ser un gallinero. Y las gallinas no vuelan, hermanas. Miran a las águilas cuando pasan por los cielos infinitos. Y esto es cuestión simplemente, hermanas, de una decisión que la pueden tomar hoy, mañana, pasado o nunca. Ustedes decidan. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un afecto? ¿Es un apego? ¿Son bienes materiales? ¿Es mi propia soberbia? Cada uno tiene su historia. Cada uno que le pida luz al Espíritu Santo, que pida ayuda a buenos directorios espirituales, pero que diga, Señor, corta lo que haya que cortar, pero yo quiero volar. ¿Qué pasa con muchas hermanas jóvenes que entran? Que aunque ustedes no se lo crean y hayan pasado lo que han pasado en la calle, han entrado con muy pocos hilos. O simplemente el hecho de entrar, cortaron la inmensa mayoría de sus hilos. Y una hermana, recuerden lo de la lentitud y la rapidez, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que se nos ha metido en la cabeza que esto es despacito, por no decir parado. Pues hay hermanas que en muy poco tiempo entran en la vida religiosa, saben de sobra lo que hay en la calle, mucho mejor que tú. Y lo dejaron todo, su barca, sus redes, su padre y su madre, y han entrado sin hilos, o con muy poquitos hilos. Y aquí están para volar. Pero no, hay que convencerlas de que son gallinas. Tú, más despacio, ¿qué te has creído? Que llevo yo aquí 30 años y mira cómo estamos. Sí, porque está usted enamorada de sus cadenas. Una Pascua juvenil, que seguro que las hacen aquí igual, maravillosa, que hicieron en mi diócesis en los años 89, 90, tenía un lema que nunca jamás se ha olvidado. ¿De qué te sirve la Pascua? Era para una Pascua juvenil. ¿De qué te sirve la Pascua si sigues enamorada de tus cadenas? ¿De qué te sirve la vida religiosa? ¿De qué te sirve la vocación si sigues enamorada de tus hilos? Y si hoy digo que hoy lo corto y se corta y ya está, y ahí se quedó. Repito, palabra maldita, el despacio y poco a poco. Las cosas de Dios no son normalmente despacio y poco a poco. Ustedes se imaginan que el sacerdote le dijeran en el momento de la consagración, esperen hermanas, que esto de la consagración del pan y el vino es despacio y poco a poco, y estamos ahí 40 minutos a ver si se transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Pues no. Yo, muchos de los accidentes que he tenido gravísimos, vivo, no sé, de milagro, tuve en África, en la frontera con Somalia, cuando era misionera allí, en medio del Islam, y estaba subido en una pared muy alto, se acercó una excavadora muy pesada, sin darse cuenta el pobre derrumbó, o imprudencia mía de estar ahí, se derrumbó la pared, yo quedé enterrado bajo las piedras, yo no sabía si estaba inválido o lo que sea, unos obreros musulmanes, los pobres, me sacaron de allí como pudieron, me subieron en un avión, me llevaron a un hospital. Bueno, larga historia, tengo una cicatriz desde esta rodilla hasta el tobillo, toda la pierna abierta, me llevaron derecho a un quirófano, menos mal que encontré un médico que tuvo compasión y me sacó toda la sangre muerta y tejido muerto que tenía, me hubiera hecho necrosis y estaría hoy, si vivo, pues sin una pierna. Bueno, pues me abre y la cicatriz, la herida, era así abierta y no se podía coser desde el principio hasta que no fuera cicatrizando internamente, con lo cual era una herida abierta con un esparadrapo, no sé cómo llaman ustedes, ¿no?, pegante para proteger la herida de infecciones.
Hermanas, al día siguiente de la operación, aparece una enfermera que cuando yo la miré a la cara dije, esta no ha hecho ni la primera comunión, porque parecía una muchachita de nada. Pero oye, chicos, la muchachita, vamos, se manejaba con una soltura que daba gusto. Y cuando yo vi que ella me iba a arrancar el esparadrapo ese así entero, así, que era así de grueso, yo, que soy un cobarde para el dolor, dije, wait, espere. Dice, no, yo le decía, slowly, despacio. Y ella, listísima, vamos, se ve que esa la había hecho 20 veces cada mañana, dice, slowly, no se preocupe, agarra la cinta pegante y coge una Gillette y empieza a cortar pelito por pelito, slowly. Y yo, claro, lo estaba cortando tan bien y tan despacito que yo feliz y distraído. Y cuando me ve distraído hace ¡ras! Y ya, se me queda mirando y me dice, con una sonrisita me dice, finish. Bueno, pues finish. Dije, la vida espiritual, hermanas, ¡ras! No, es que claro, si yo le digo, ¿qué va a pensar? Yo creo que a lo mejor, en vez de hablar todos los días, hablamos una vez a la semana y luego ya se va... Las cosas, ras. Y ya se acabó. Voy a la habitación y me veo la colección de los zapatos. Empiezo por los zapatos, que hermanas, no, es muy casto. Lo de los zapatos es muy casto. Y yo digo, no, esto claro, el otro, ay, no, claro. Es que se me lo dio la abuela. Ay, no, esa pobre señora que como vea que no uso los zapatos, ¿qué me va a decir? Slowly, res. Ustedes decidan. ¿Quieren seguir felices con las amiguitas todas en el gallinero? Fenomenal. ¿O quieren volar por los aires? Depende de ustedes. ¿Ustedes saben cuántas gallinitas había en Lisieux? Y entra esta muchacha con 15 y a los 24 al águila ya no se la veía volar por los aires. ¿Alguna de ustedes lleva en la vida religiosa más de 9 años? Pues no sé qué están haciendo, que no son santas, porque está en 9 años, de los 15 a los 24. Hombre, padre, no se ponga usted así, esto es despacito. Pues nada, siga usted con el taca-taca despacito, con su bastoncito. Entonces, el radicalismo evangélico no es de que los apóstoles le dicen a Jesús, la barca y las redes, y a mi padre, déjanos hacer ejercicios de 30 días para discernir. No. ¿Era rápido o lento? Dice, al punto. Vemos lo que dice al punto. Pero debería ser bastante rápido, ¿eh? Y en ese instante, Mateo, en ese instante, es en el instante de la gracia. Ahora nos pasamos la vida, está tan de moda, yo le tengo una manía a los discernimientos que no se puede usted imaginar, porque se ha convertido en la palabra mágica para no hacer nada. Es que estamos haciendo un discernimiento comunitario. Pero rayos, si está escrito en el Evangelio, ¿qué tiene usted que discernir? Pues siempre estamos de discernimiento. Pero te das cuenta que las muchachas, sin ejercicio, sin director espiritual, sin no sé qué, están en la universidad, están en el trabajo, tienen el novio, no sé qué, y de repente se vienen. O serán unas irresponsables y unas inconscientes porque no han puesto todos los medios para hacer el discernimiento. Pues no, dejaron al novio y se vinieron. ¿Pero ustedes no tomaron las decisiones así? Pues bueno, pues vi a la monja y me dijo que allí no sé cuántos y dije, pues me voy con usted. Y me fui y se lo dije a mi madre y me dijo que sí, me dijo que no, pero me fui. Y mire, y han pasado 40 años y aquí seguimos y no nos ha dado taquicardia. Claro, si es que fui una inconsciente. No hice los ejercicios, ni hice el programa de no sé qué, ni me hicieron la evaluación psicológica, ni hablé con el director. Por favor, ¿es tan complicado el enamoramiento? A lo mejor sobra discernimiento y falta amor a Jesucristo.
¿Por qué es importantísimo tener en cuenta el peligro de las riquezas? Porque seducen el corazón. Dice que son como espinas que ahogan la palabra divina sembrada en las almas. Mateo 13:22, Marcos 4:19, Lucas 8:14. ¿Quién es el que se pierde? Pues Mateo 12:15, Lucas 12:15. El que atesora para sí y no es rico ante Dios. Al fuego eterno irán los malos ricos que no supieron compadecerse del pobre Lázaro, aunque lo tenían a la puerta. No supieron ver en él a Cristo, que tuvo hambre y no le diste de comer. Los apóstoles hacen estas mismas advertencias. Los que quieren enriquecerse, pero no son ricos ante Dios. Las palabras del apóstol Santiago, capítulo 5, 1-5, facilísimo de recordar. Santiago 5, 1-5 son tremendas para leerlas con reposo. Pero, y perdonen que le dedique muy poco tiempo a temas tan importantes para poder hablar un poquito de cada cosa, deberemos de pararnos a pensar cómo estamos viviendo este misterio de la pobreza. Hermanas, el problema es Jesucristo. No pretendan que una mujer viva castamente que no le arda el corazón de amor a Cristo. No pretendan que una comunidad o que una hermana viva pobremente, evangélicamente pobre, que no esté enamorada de Jesucristo. Es inútil. No se pasen la vida poniéndole maquillaje a los cadáveres. Las provinciales muchas veces para justificar su existencia vengan a mandar cartas. Y tenemos capítulo, y se ha decidido en el capítulo, fuego, es lo que falta, fuego. Enamoramiento. Si ese documento va a crear mire, manden una biblioteca entera. Pero si tú crees que una persona leyendo un documento le va a arder el corazón, ahora una persona enamorada no necesita documentos y papeles y reuniones y consejos y nos van habla, no sé cómo nos da agujetas en la lengua. Ahora, un grupo de mujeres verdaderamente enamoradas de Jesucristo es que se comen el mundo con patatas o con papas, como dicen ustedes. Y yo creo que esto es gravísimo y peligrosísimo. Ahora, una persona que ha encontrado en Cristo el tesoro escondido y la perla de gran valor, casi le insultan si le dicen que tiene que hacer un voto de pobreza. Yo, ¿para qué tengo que hacer un voto de pobreza? Si he encontrado el tesoro, a mí me sobran todos los tesoros de este mundo, si todo lo he estimado basura con tal de alcanzar a Cristo. Si a mí me basta Cristo y este crucificado, para quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pero igual que me puedo enamorar de un hombre, me puedo enamorar del mundo y de las cosas materiales. Y el adulterio puede ser sexual y el adulterio puede ser material. A mí me parece que esto requiere de nosotros muchísima honestidad, muchísima humildad. Y como les digo, ustedes ven que esto ha crecido en sus vidas, se ven más pobres, más castas que cuando entraron, pues han crecido, igual que han crecido en la vida espiritual y en el celo por la salvación de las almas, de lo que habla abundantísimamente su madre fundadora. ¿Qué celo por las almas? Y de lo que tengo celo es de mí mismo, de mi propio yo. Entonces, que cada uno se mire a sí mismo y decir, Señor, ilumíname, yo estoy enfermo, yo no sé por dónde empezar, tú sabrás lo que tengas que hacer conmigo. Pero de aquí puede salir un grupo de mujeres totalmente transformados.